Salud y buena acción cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Confirma Caleb. Muy buenas noches, hermanos. Gracias Caleb. Familia, muy buenas noches. Como siempre es una bendición poder juntarnos, un grupo de sus hijos, para poder aprender juntos lo que la palabra de Dios nos enseña. Nos alegramos por los hermanos que a través del YouTube y a través del Facebook también reciben esa palabra y para nosotros es muy gratificante. Los hermanos del Zoom, acá está ya Zenón Silvestre, Beni, Juan González, Emilio, María Rivas, es decir, ya estamos aquí en casa confiando en que se integren los demás también para poder comenzar esta noche. Vamos a dar inicio a esta reunión dándole gracias a Dios por la vida que Él nos da. Si hoy estamos vivos es porque lo quiere. ¿Eh? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, Señor, como es en el cielo, así también acá en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, amoroso Dios, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amado Dios, en esta noche elevamos ante ti nuestra oración de gratitud porque cerramos un día en bendición. Gracias, Señor. Tú esta mañana nos despertaste, Señor, para ver la hermosura de tu creación. Nos alimentaste, nos sustentaste, Señor. Y hoy nos reúnes aquí, Señor, para poder en un mismo espíritu levantar ofrenda de labios que confiesan tu nombre. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana en este humilde programa. Gracias porque un día, Señor, hace 1400 noches, tú decidiste que se iniciara esto. Y aquí estamos por la gracia tuya. Reconocemos que siempre fuiste tú, Señor. Siempre fuiste tú. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra para ti, mi Dios. Perdona todos nuestros pecados. Libéranos, Señor, de toda opresión, de toda carga, de toda raíz de amargura, de resentimiento, de odio, de rechazo. Quita de nosotros toda la basura, Señor, que no nos deja tener una comunión buena, auténtica, genuina contigo. Todo aquello que estorba, sácalo, papá. Quítalo. Para que podamos tener, oh Dios mío, tiempos devocionales de excelencia contigo, Señor. Ayúdanos a tener ese tiempo de comunión. La comunidad cristiana, Señor, del mundo entero celebra Semana Santa y está bien. Hay un tiempo de recogimiento, un tiempo, Señor, de meditación, un tiempo en que mucha gente vuelve sus ojos a ti, otros no. Señor, pero como en todos los tiempos, Padre, hay gente que te acepta y gente que te rechaza, gente que nos acepta y gente que no. Padre, nosotros tenemos un llamado y por tanto no negociamos nuestra identidad. Somos hijos del Dios Altísimo. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos. Gracias, Señor. Porque tú dijiste, Señor, vosotros sois reyes y sacerdotes en esta tierra. Gracias, Padre. Qué tremendo. Nos has puesto como reyes aquí. Y la palabra del rey es ley, es un decreto.
Por eso tenemos que cuidar nuestra boca, nuestras palabras, para no hablar incorrectamente, sino para que pueda abrir camino en este mundo, Señor. Porque las palabras tienen un infinito poder de traer vida o de traer muerte. Amoroso Dios, ayúdanos a frenar nuestra lengua para no hacer daño y no ofender. Ayúdanos a que con nuestra boca podamos confesar palabras de bendición, palabras de gracia y de favor para nuestros hijos, para nuestra familia, para la generación que viene detrás de nosotros. Gloria a tu nombre. Oramos, honramos, Señor, a nuestras personas mayores, a nuestros padres. Ahí está Charito Guamán, que es la mamá de Emilio. Está don Julio Jiménez, que es el papá de Rocío, que está internada en un hospital con una situación bastante crítica. Y mi mamá también, que está internada también en un hospital. Señor, oro por ella, la bendigo. Oro para que tu gracia y tu favor se manifieste en la vida de mi bonita en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, ella es tu hija, lo encomiendo en tus manos. Oro para que seas tú, Señor, fortaleciendo sus pulmones, su sistema inmunológico, Señor, y levantándolo de esa cama en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, lo encomiendo en tus manos, dándote solo a ti honor y gloria. Precioso Padre Santo, oramos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel y por todo judío alrededor del mundo. Están siendo atacados en Israel, Señor. Sus enemigos se han multiplicado, pero, Señor, la profecía, tanto como la de Zacarías 9:9, que se cumplió al pie de la letra, se cumplirá también con respecto al pueblo de Israel. Lo sabemos, Padre, porque tú lo dijiste. Gracias, Señor, porque sabemos cuál es el final. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén una vez más. Bienvenida familia. Estamos aquí para darle gracias a Dios y para poder compartir su palabra. Anoche nosotros veíamos Zacarías 9:9 y estábamos dando un contexto bíblico espiritual al Domingo de Ramos, ¿correcto? Que no solamente era ir a misa y comprarse una palmita chiquita y llevarlo a casa y decir, bueno, ya estuve el Domingo de Ramos en misa y tal. Entonces, no, o sea, tiene un contexto espiritual tremendo. O sea, hay una razón de ser de todo esto. Pero cuando no nos explican, cuando no nos enseñan o cuando no lo estudiamos, solamente nos pegamos a la tradición, a lo que por ahí escuchamos o lo que buenamente nuestros papás nos enseñaron. Pero fiel es Dios que su palabra está aquí para ustedes y para mí y para crecer espiritualmente. Y mientras más lo conocemos, más lo amamos. El reino de los cielos es un reino de revelación. Revelación que no tienes es revelación que no disfrutas. Contaba un pastor hace tiempo que antiguamente pues no habían los aviones, pero habían los barcos. Y digamos que de Perú hasta Estados Unidos era un viaje, no sé, de 20 días, 30 días. Y por ahí alguien que quería inmigrar allá compró su boleto en el barco y se subió. Entonces él preparó un poco de cancha, un poco de panes ahí para su camino. Pero eso, ese pan, esa cancha, ese refrigerio, ese fiambre que había llevado a los 2, 3 días, 4 días se acabaron. Entonces, eh, él veía que toda la gente, los que estaban en ese barco viajando, la hora del desayuno, todos venían al comedor y tomaban su desayuno bien, la hora del almuerzo venía y la hora de la cena también, y él miraba desde afuera, caminaba por ahí, ¿no? Y miraba ahí cómo la gente comía y tal. Entonces se le acamaron ya los pertrechos a él y ya quinto, sexto día por ahí el hambre lo apremiaba, entonces se acercó a uno de los mozos y le dijo, por favor, ayúdame. Mira que la comida que traje ya se me acabó. Yo te ayudo a lavar los platos, a fregar los pisos, a lavar el servicio, todos los trastes, lo que quieras. Yo puedo hacer lo que sea por un plato de comida. Y le dice, Señor, ¿por qué no viene usted a comer? No, le dice, lo que pasa es que yo no he comprado mi boleto, pero su pasaje, ¿y dónde está su pasaje? Su ticket. Acá y lo saca, pero, y lo enseña ahí.
Señor, acá usted ha pagado el boleto igual que todos los que están comiendo adentro. O sea, todas las comidas del viaje están pagadas, pero él no bajaba a comer porque no sabía que tenía ese privilegio o ese pago hecho. ¿Me entiende? Entonces, desde ese día le dijo, Señor, pase por favor, siéntese, yo le voy a servir su comida. Y muchas veces nosotros estamos como ese viajero, que tenemos toda la provisión, todas las bendiciones, pero como no lo sabemos que lo tenemos, que está a nuestro favor, que es un privilegio, es una bendición, no lo usamos. ¿Por qué? Porque revelación que no tiene esa revelación, que no lo disfrutas. Ese es el punto. Hermano, pero ¿por qué los hermanos que hablan de fe, predican de fe, están enfermos? ¿Por qué también sufren enfermedades? Muchas veces el cristiano pasa pruebas y dificultades también como los otros. Pero ¿sabe qué? ¿Qué dice la Biblia? Que muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Va a haber pruebas, va a haber dificultades. Estamos en esta tierra. Esta es la sombra de valle de muerte que habla el Salmo 23. El rey David lo describió muy claramente. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que pueda ser esa nuestra actitud cada día al enfrentar el día. Pase lo que pase, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que de todo esto, aunque las cosas salgan mal, tú igual me vas a bendecir. Porque Dios puede usar aún lo que el diablo ha traído en tu contra. Él lo puede torcer, lo puede voltear para que esa cosa mala, negativa, para que esa maldición, Dios lo convierta en bendición para él. Dice la Biblia que para los que creen en él, todas las cosas les ayudan a bien. Aun cuando la gente te desea mal, finalmente eso va a convertirse en algo bueno para ti. Pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento. O sea, 5:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La otra profecía dice, mi pueblo fue llevado cautivo por el diablo, por el pecado, porque le faltó conocimiento. Y muchas veces pasa eso. Acá vamos a ver en esta noche, ¿no? Un complemento de lo que ya nosotros anoche comenzamos estudiando, qué es lo que dice Zacarías 9:9 con respecto, ¿no?, a la venida de nuestro Señor Jesús. Ya dijimos que Zacarías, un profeta que ministró más o menos entre 600 y 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y lo describió así de una manera tan precisa, tan puntual, y su cumplimiento se realizó de la manera más precisa y puntual. Es tremendo. Mire, aquí leíamos anoche, Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Él, guiado por el Espíritu Santo, Zacarías, escribe esta profecía, entre otras, que es una profecía mesiánica. ¿Por qué se llama profecía mesiánica? Porque hay otro tipo de profecía. Hay otra profecía, por ejemplo, que da Jeremías y dice, ¿no?, que serás cautivo por 70 años, ¿no?, en un rey impío, por un rey impío. Es una profecía de que iba a venir castigo sobre la desobediencia del pueblo de Israel. Pero en este caso, cuando se habla de una profecía mesiánica, estamos hablando de una profecía que se refiere al Mesías Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso se llama profecía mesiánica, que tiene que ver con el Mesías. Entonces, aquí, en el verso 9 del capítulo 9, Zacarías es preciso y puntual. Le dice, alégrate. O sea, ya no te es triste. Decíamos anoche que esta parte de Zacarías, el tiempo, la dispensación de Zacarías es cuando habían pasado el pueblo judío, el pueblo hebreo,
El pueblo de Israel esclavo por 70 años en Babilonia. Ya lo estudiamos antes, ¿no? El rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, Nabito para sus amigos, el rey Nabito viene, invade Jerusalén, lo destruye, quema el templo, se roba los tesoros y se lleva cautivos a mucha gente. Pero el Señor estaba levantando en el imperio persa, que es ahora Irán, el que le está haciendo la guerra a Israel. Entonces, levanta ahí un líder, un hombre ungido, que se llamaba Ciro el Grande. Este se alía con los medos, forman un gran ejército, que son los medo-persas, y vienen contra Babilonia y lo destruyen. Destruyen el imperio babilónico. Entonces, dentro de las cosas, digamos, redentivas que tenía Dios con el pueblo de Israel, porque Dios tiene un pacto con Israel, era que este hombre impío, no era judío, no era cristiano, pero estaba operando bajo la unción de Dios y él decide darle libertad a los cautivos. A ver, están en Babilonia, ya son cautivos ahí, son esclavos ahí. Entonces, cuando él llega, dice, bueno, estos judíos no pertenecen a los babilonios y no son persas, no son medos, entonces no los quiero, que se vayan a su pueblo, que se regresen. Entonces, ahí ellos regresan. Y él no estaba a la vuelta de la esquina, estaba como a 1000 kilómetros, pero ellos igual regresaron a Jerusalén. Entonces, cuando ya están en Jerusalén, encuentran a su ciudad destruida, ¿no? Abandonada, todo un muladar, su iglesia, su templo, el templo de Jerusalén, ¿no? Construido por Salomón, hijo del rey David, estaba destruido, en ruina, quemado, saqueado. Entonces, ahí es donde aparece el profeta Zacarías y dice estas profecías. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. ¿Por qué le dice alégrate? Porque yo estaba triste. Dice, alégrate, ¿no? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Es decir, pon pandereta, pon música, ¿no? Llénate de algarabía, de gozo. Dice, porque he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino hijo de asno. Indudablemente en ese tiempo ellos estaban, ¿no? Tristes, estaban angustiados, que nadie los podía, nadie los quería ayudar. Pero ahí viene el ánimo a través del profeta, de decirle, vamos muchachos, va a venir el Mesías Redentor, va a salir de aquí, de esta tierra. De aquí nacerá el Salvador del mundo. Saldrá de acá de Jerusalén, de acá de Israel. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con el pueblo hebreo. Ya explicamos qué significa hebreo. Hebreo significa los del otro lado. Por eso se llamaba Abraham el hebreo. Abraham el del otro lado. ¿Me entiendes? Y del otro lado significaba que ellos eran los que creían en Jehová de los ejércitos, en el Dios de Israel. Y los de este lado creían en 50 dioses, por no decir 500 dioses. Adoraban al mono, al perro, al chancho, al gato, al sol, a la luna, a las estrellas, al viento, al río Nilo, al toro, en fin, ¿no? Pero el hebreo, el del otro lado, que había sellado un pacto con Dios Todopoderoso, él amaba a Dios y solamente su confianza estaba puesto en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Entonces, es en ese momento en que él escribe esto, Zacarías, una profecía que se tenía que cumplir 500 años después. Tenía que pasar 5 generaciones, pero el Mesías llegó. Entonces ahí vamos viendo en Mateo, ya saltamos al Nuevo Testamento. Han pasado 500 años ya. Entonces vamos a Mateo 21. Mire lo que dice el evangelista Mateo. Dice, cuenta él el relato de lo que ya Zacarías había escrito 500 años atrás.
Dice Mateo 21, versos 1 al 5, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Acá Mateo está diciendo que todo esto aconteció, dice el verso 4, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús los mandó. Aquí el cumplimiento milimétrico, como les dije, de lo que Dios Todopoderoso había escrito a través del profeta Zacarías. Es indudablemente una profecía mesiánica que anuncia la llegada de un rey justo, salvador, humilde, a Jerusalén montado en un asno, no en un caballo de guerra. Este pasaje destaca un Mesías de paz en lugar de un conquistador militar. Cuando estos lo escribe 500 años, el Imperio Romano todavía no existía. Pero cuando se da el cumplimiento de esta profecía, el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba gobernado, esclavizado por el Imperio Romano. Entonces, los judíos esperaban que se levantara un líder, un paladín, un caudillo, ¿no? Un rey que los librara de la opresión de estos romanos perversos, malos, que los hacían sufrir mucho. Todos estaban esperando que llegue el Mesías. Y cuando el Mesías hace su entrada triunfal, lo hace en un burrito. Cuando para ese tiempo los reyes, ¿no? Los gobernantes, conquistadores, los emperadores, tomaban una ciudad, destruían todo, robaban todo, ¿no? Y al pueblo los sometían como parte de sus esclavos, y a los enemigos los paseaban públicamente por la plaza, los llevaban amarrados, desnudos, y ahí los terminaban ahorcando para mostrar su poder. Venían montados en caballos blancos, majestuosos, tremendos, fuertes, ¿no? Y toda su caballería ahí que los era aplastante, era dominante, era infundir el miedo, el temor, para que los otros, caballero, agachen nomás las orejas. Entonces, el pueblo judío esperaba a alguien así, que los librara de los romanos. Pero Jesús viene, ¿no? Montado en un burrito. Él era el Mesías de paz, que no venía a liberar al pueblo de Israel del imperio romano, sino venía como libertador, venía a liberar al pueblo de Israel, al pueblo judío, de el poder de Satanás, del poder del diablo. Ese era Jesús. Es nuestro líder conquistador, es nuestro líder, ¿no? Que vino a destronar al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, y lo exhibió públicamente en la cruz, cuando él fue crucificado. El diablo creyó que lo venció. El diablo, tontito, creyó que se deshizo de él, pero no, fue su peor error, entre comillas, aunque ya estaba todo establecido, porque el Señor descendió a los infiernos y le arrebató las llaves del reino, las llaves de la muerte, y resucitó triunfante sobre ellos. ¿Amén? Entonces, aquí, en el verso que hemos leído,
hace un llamado a la alegría. La hija de Sión es Jerusalén. Le está llamando a celebrar efusivamente porque su verdadero rey viene a traer salvación y vida, obviamente. No solamente a liberarlo de sus opresores romanos, sino del opresor espiritual que es el diablo. El carácter del Mesías se le describe como justo y salvador. A diferencia de los líderes terrenales, su poder no radica en la violencia. Él es el príncipe de paz. La Biblia lo describe como que Él es el Padre eterno, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La paz no puede venir al mundo a través de gente, de personas. Por eso la Biblia en Apocalipsis dice que cuando el mundo diga paz y tranquilidad, entonces vendrá destrucción repentina. Ahora ya saben en la guerra en qué nivel está, ¿verdad? Ustedes que están llevando la secuencia de la guerra. Irán contra Israel, Estados Unidos contra Irán. Entonces, hay muchas aristas ahí. Hay muchas cosas que están involucrándose. Ya está metiendo su cuchara a la misma China y Rusia apoyando a Irán. Y los aliados que están del lado de Trump y del lado, mejor dicho, de Estados Unidos y del lado de Israel, para poder liberar al mundo del Islam. Lo que antes, en un momento, eran amigos de Israel, el imperio persa, que la Biblia lo llama el imperio Elam, así lo llama Elam, el reino de Elam, el príncipe de Elam, ¿no? Se convirtió en el imperio persa y desde 1947 se cambió de nombre y se puso la República Islámica de Irán. Eso es lo que es ahora y desde hace 4 décadas se han comenzado a entrenar, a capacitar, a preparar armamento, ¿no? Misiles y enriquecer uranio para preparar la bomba atómica con el único propósito de desaparecer a Israel. ¿Qué tiene que ver Israel ahí? No tienen fronteras, o sea, no comparten una frontera. Están lejos el uno del otro, casi 2000 kilómetros. Es bastante distancia. Ahora, no hay competencia, digamos, financiera, económica, estratégica. No, no lo hay. Porque Israel no tiene el petróleo que tiene Irán. Irán no tiene lo que tiene Israel, tecnología. Israel solamente tiene 10 millones de judíos viviendo en su tierra y Irán tiene 90 millones. En fin, hay muchas diferencias. Sin embargo, la diferencia principal que existe entre ellos es un tema espiritual. Irán es un país musulmán. Irán ha abrazado el Islam como doctrina religiosa. Creen en Alá. Su profeta es Mahoma. Y una vez que Mahoma muere, se divide en dos ramas, los musulmanes, los chiitas y los sunitas, que entre ellos dos, aun cuando son del mismo Islam y son musulmanes, se tienen una bronca entre ellos. Se tienen cólera, se tienen bronca. Pero cuando van a atacar a Israel, ahí sí los dos se ponen de acuerdo. Si es contra Israel, ahí sí vamos juntos. Una cosa así. Entonces, mis hermanos, eso es lo que está sucediendo ahora. Y en ese tiempo, el Señor levantó a Ciro el Grande, que comenzó a gobernar la antigua Persia. Y después de invadir Babilonia, les dio libertad a los cautivos judíos. Y ellos volvieron a su pueblo. Y es ahí donde viene a tallar este Zacarías con este pasaje. ¿Ve? Con estas profecías, obviamente son más profecías que hizo Zacarías y otros profetas de Dios. Aquí destaca, ¿no?, algunas características de él, ¿no? Su humildad, montado en un asno, en lugar de elegir a un caballo que era el símbolo de la guerra, él prefirió un burrito nada más. El Mesías demuestra paz, mansedumbre y humildad.
El cumplimiento profético. Este verso ha sido citado directamente en el Nuevo Testamento. Ya leímos Mateo, que es lo que dice Mateo. Si leemos Marcos, Lucas, Juan, también van a relatar este aspecto de esta profecía cumplida por el Mesías, es decir, por nuestro Señor Jesús. Su entrada triunfal en Jerusalén, pero de la manera más humilde. Ahora, vamos a leer Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. ¿Qué nos dice Filipenses con respecto a esta profecía? Filipenses fue escrito también después de nuestro Señor Jesús, igual que Mateo. Mateo fue escrito después de nuestro Señor Jesús. Aquí dice Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11, dice, haya pues en vosotros, está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, a los filipenses. Entonces Pablo dice acá, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lleven la secuencia, por favor. Es importante, es básico, es elemental. Este es buenazo. Mire, dice, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, fue hecho como un hombre, fue hecho un hombre, ¿no? Ahora, el 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Poderosa palabra. ¿Sabe? Yo voy a leer el comentario que tiene esta Biblia al respecto de estos pasajes. Dice así, dice en forma de Dios, antes de su encarnación, antes de que el Señor sea hecho carne, él era Dios, ¿sabe? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, antes de su encarnación, la palabra externa existía y expresaba exteriormente la naturaleza de su esencia, su deidad, su divinidad. Él no consideró que ser de la misma esencia infinita de Dios Padre para aferrarse a ella, para quedarse. No, no puedo bajar de rango. No. Ya vieron que Filipenses dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, ¿no? Se humilló hasta los sumo, por lo cual Dios también le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo exaltó. Ahora veamos aquí, dice, se despojó a sí mismo. Una traducción más literal aún de esta frase es que Cristo se vació a sí mismo. Dice, él no podía dejar de ser Dios, pero decidió hacer a un lado la manifestación externa de su gloria y renunció voluntariamente para venir a nacer de una virgen. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, dice que vamos a observar acá 7 aspectos de la humillación del Salvador. 1, se despojó a sí mismo, se sacó, digamos, su deidad, su divinidad y se hizo hombre. 2, tomó forma de siervo. 3, se hizo semejante a los hombres. 4, estuvo en condición de hombre, se humilló a sí mismo al extremo. 6, se hizo obediente, aun cuando esto implicaba morir, y fue humillado con muerte de cruz. Aquí vamos a ver también 3 aspectos interesantes. Dios también lo exaltó hasta los sumos. En el pasado, Dios lo exaltó. ¿Qué quiere decir? Lo levantó, lo puso por encima. Dice, en el pasado, Dios lo exaltó a Cristo. El verbo griego significa lo levantó por encima, no solo de la tierra, sino a la esfera
más alta del universo. Lo exaltó, lo levantó el nombre de Jesús. Dos, eso fue en el pasado, que el Señor lo exaltó, lo llevó arriba, ¿no? En el presente, Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre que nosotros predicamos. Dice, en el presente Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es el resultado de su fama y reputación, algo que conocen todos los ángeles del cielo. Todos lo saben, todos lo han escuchado, todos lo vieron. Mientras que en la tierra Jesús es el nombre que más se menciona, con frecuencia, sin reverencia, ¿verdad? Pero en la Biblia hay por lo menos 250 títulos y expresiones distintas que lo designan y lo describen. Una lista jamás igualada por ningún ser humano en toda la historia. Como podrán ver, el Señor Jesús, el nombre de Jesús, es un nombre que está por encima de todo, ¿no? De cualquier cosa que se nombre en esta tierra, el nombre de Jesús está por encima. De la excelencia, Dios está por encima de la excelencia. De la eternidad, Dios está por encima. Del tiempo, Dios está por encima del tiempo. Porque Él creó el tiempo. Dios está por encima de todo. El nombre de Jesús está muy por encima de todo. Ahora, en el futuro, ¿qué dice? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Va a llegar el momento, va a llegar el tiempo en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aquí, aquí vamos a aclarar algo. Va a llegar ese momento en que toda rodilla se va a doblar y va a confesar el nombre de Jesús, pero, eso no va a servir para la salvación ya en ese tiempo. En este tiempo sí, que tú confieses a Jesucristo como tu Señor y Salvador y que dobles tus rodillas, es salvación pura. Pero en ese tiempo ya no servirá de nada. Dice que toda rodilla se lo dirá en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Los demonios, porque los infiernos están debajo de la tierra, que es el centro de la tierra. Entonces, todos se van a arrodillar. Toda rodilla se doblará al sonar de su nombre. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, pero no podrán ser salvos. Lo aclara aquí, ¿no? Dice aquí en esta concordancia bíblica, dice, ¿no? En el futuro, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, ¿no? Aquí no se habla de la salvación universal, porque todo el mundo va a arrodillarse, no. En el juicio del gran trono blanco, aún los perdidos tendrán que reconocer que Él es Señor. No obstante, para ellos será demasiado tarde para recibirlo como Señor y Salvador. O sea, ya para ellos el nombre de Jesús no tiene carácter salvístico, sino es el juez justo que simplemente los echará al castigo eterno. ¿Por qué? ¿Por sus maldades? No. Por no haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahí está la diferencia. Pero nosotros, los cristianos, los creyentes, fieles y verdaderos, hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador y somos salvos. Por gracia soy salvo. No por obras para que nadie se gloríe. No es porque qué bueno que soy, porque soy predicador, porque soy pastor, porque soy ministro, porque doy caridad, porque me porto bien, porque soy buen esposo, buena esposa. No, eso te hace una buena persona, pero no te hace salvo. Hay un solo nombre en quien podemos ser salvos. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No es la Virgencita de Churucuchuy, no es San Judas Tadeo, no es San Perejildo, no. El nombre que es sobre todo nombre es Jesús de Nazaret. Él fue el que se despojó a sí mismo de su gloria, de su divinidad,
y se hizo siervo. Vino y entró en Jerusalén el domingo de Ramos, montado en un burrito, de la forma más humilde, porque Él es príncipe de paz. La paz puede ser establecida solamente a través de Él, porque Él es príncipe de paz. Entonces, mis hermanos, en esta noche es nuestro deseo y oración que cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros parientes, de nuestros seres queridos, puedan llegar al conocimiento de su palabra hoy. Hoy es el día de salvación, mañana no sabemos. Mañana no sabemos. Anoche explicábamos, ¿no? Que hay un océano de misterios, un océano de incertidumbre, un océano desconocido para nosotros, claro. Que no sabemos lo que pasará mañana, sabemos lo que pasó hasta hoy día, hasta el último minuto que estamos compartiendo, recibiendo palabra, pero no sabemos lo que pasará mañana. No sabemos qué vendrá mañana. Nadie lo sabe. Pero eso no te pone a ti en la posición de ir a buscar adivinos, chamanes, ¿no? Agureros, suerteros ahí para que te digan tu futuro. Ellos son mentirosos, son hijos de mentira, son hijos del diablo. Ellos no saben tampoco, no saben ni siquiera su propio futuro, menos van a saber el suyo. Solamente nuestro Señor es el que conoce el antes y el después. Él es el principio y el fin. Él es el que creó este universo con el poder de su palabra. Y todo lo que hay existe porque Él lo creó. Cuando un médico da un diagnóstico, Él está de alguna manera dándote, ¿no? Algo de que Él y los laboratorios han estudiado a esos órganos que podrían estar dañados. Pero cuando el Señor da su reporte, Él no está leyendo, no está estudiando lo que Él ha visto ahí en tu cuerpo. Él fue el que creó tu organismo. Él es el creador, no es el médico tratante. Él lo creó todo. Puede cambiar un corazón, puede cambiar un riñón, dos riñones, dos pulmones. Él puede hacer lo que quiera. Solamente tenemos que depender de Él. Pedir que Él nos guíe, nos guarde, nos favorezca y nos lleve conforme a su palabra de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él conoce tu corazón, Él conoce tus oraciones, conoce tus pedidos. ¿Qué estás pidiéndole a Dios? Tal vez no has recibido lo que pides, pero el Señor está siendo prudente para darte tu tiempo, en el tiempo de Él, porque todo en su tiempo es perfecto. Entonces te dará lo que pides, y más aún, más allá de lo que pides. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, por el poder que opera en nosotros, a Él sea la gloria. Él es más poderoso para hacer lo que tú pides. Hoy escuchaba un comentario mientras esperaba y decía, si has perdido, o sea, hablaba de alguien que puede haber perdido, si has perdido algo que tú pensabas que nunca ibas a perder, de la misma manera puedes recibir algo que nunca pensaba recibir. Y me dejó pensando esa frase. Si tú has perdido algo que tú considerabas que nunca lo ibas a perder, es porque Dios puede darte algo que nunca te imaginaste que Dios te iba a dar. Dios es bueno todo el tiempo. No todos los días son buenos, pero Dios es bueno todos los días. Padre amoroso, Señor eterno, a ti sea honor y gloria en esta noche. Tu palabra ha sido compartida y la Biblia dice, tu palabra dice que tu palabra nunca volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú lo has enviado. Esta profecía escrita hace 2500 años por Zacarías, que tuvo el cumplimiento, Señor, 500 años después, cuando nuestro Señor Jesús nació en esta tierra. Y 2000 años después nosotros estamos aquí leyendo eso, instruyéndonos. Cómo tú tienes cuidado del universo, de la formación, de todo lo que existe. ¿Acaso no tienes cuidado de nosotros? ¿Acaso no sabes lo que nos pasa?
nuestro sufrimiento, nuestra tristeza, nuestro duelo, nuestro llanto, nuestro dolor. Señor, gracias. Podemos confiar en que nada en este mundo sucede si tú no lo sabes, si tú no lo permites. Que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder, Señor. Si hoy estamos respirando aquí, porque tú lo quieres. Y a ti sea honor y gloria. Oramos por don Julio Jiménez y oramos por mi mamá Rita en el nombre de Jesús, que tú los bendigas. Que tus ancianos necesitan tanto de ti ahora. Lo mismo que Charito mamá, ella está mejor, pero confiamos en que tú, Señor, tienes el control de todo y nada escapa a tu control. Poderoso Padre Santo, oramos por estos padres de familia de nuestros hermanos aquí y mío también, que seas tú bendiciéndolos y guardándolos de todo mal y de todo mal diagnóstico y de toda lapidación para sus vidas. En el precioso nombre de Jesús, a ti sea mi Dios, honor y gloria en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siempre un honor compartir con ustedes, amados hermanos, que tengan una linda, bendecida Semana Santa. Que sea el Señor bendiciendo sus hogares. Que sea el Señor dándole la paz que ustedes necesitan. Él es príncipe de paz. Él es nuestro Dios proveedor, Jehová Jireh. Él es nuestro Dios sanador, Jehová Rafa. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Dios Shalom, el Dios de paz. Amén. Que el Señor lo bendiga, familia. Si el Señor lo permite, mañana o pasado, no sé, o el lunes, estaremos aquí nuevamente al pie del cañón, extendiendo el reino de nuestro Señor Jesucristo. Hasta mientras, que Dios lo bendiga, familia. Muy buenas noches. Aleluya.